Que el Señor le bendiga. Bueno, ya usted se dará cuenta, no estoy en el templo, que es el lugar habitual de grabar las predicaciones y los mensajes, sino desde mi casa. Primero, atendiendo la instrucción de poder hacer un reposo postoperatorio. Ya usted sabe, me operaron el día jueves en la tarde, como a las 5, entre las 5 y las 7, y me dieron de alta el día viernes, ¿ya? Y el próximo jueves tengo el control postoperatorio. Así que atendiendo esa solicitud del médico, estoy desde mi casa y aprovechando este momento para poder grabar el mensaje. Yo le doy gracias al Señor primero por cada uno de ustedes, los hermanos. Y bueno, ya les he comunicado mi situación, estoy bien, gracias al Señor, y dándole gracias al Señor por todo lo que Él ha permitido en este tiempo. Sé que para todos nosotros es bien difícil, entramos a la etapa de cuarentena, se hace muy restrictivo las salidas, todo lo que uno habitualmente hace. Al estar desde la casa, obviamente, a lo mejor van a haber ruidos que van a salir entre medio, a lo mejor algún perrito, un gatito por ahí, un auto, una bocina. Pero la idea es poder entregar el mensaje del Señor en este día. Y lo primero, darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha permitido. Después de este mensaje pasaremos a la adoración en vivo, donde estarán los hermanos Diego y Daniel compartiendo la alabanza, para que como congregación podamos estar juntos adorando al Señor. ¿Sabe? Es tan importante ese poder reunirnos. Es tan importante el tener esa interacción y de pronto ver que un hermano ahí escribe, amén, gloria a Dios. Es importante porque hay esta comunicación como pueblo de Dios que lo necesitamos. Más que cualquier otra cosa es saber, hermanos, que ha sido un buen tiempo en el Señor, donde uno entiende que Él tiene el control de todo. Él es soberano, hermano. Y bueno, yo creo que más adelante en los mensajes voy a ir contando ahí algunas cositas que el Señor fue haciendo. No tuve, me preguntaron, ¿alguna experiencia? No hubo nada especial, pero sí vi la mano del Señor anticipándose. Es así como cuando uno entra a un supermercado y se abre las puertas sola. Cosas así me pasaban, que el Señor iba delante de mí, abriéndome puertas de bendición y llevando ahí el control en todas las cosas. Así que muy agradecido, y lo importante es que a las 7 pasemos al momento de adoración en vivo. Y hoy quiero compartirles un mensaje de la palabra del Señor que se encuentra en Segunda de Crónicas y en el capítulo 12. La palabra del Señor nos habla sobre un rey, hijo de Salomón. Y quiero hablar sobre la importancia de perseverar, de continuar, de no relajarse, hermano, de no relajarse. Dice así, Segunda de Crónicas, capítulo 12. Desde el versículo 1 voy a leer hasta el versículo 10. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor y todo Israel con él. Y por cuanto se habían rebelado contra el Señor en el 5º año del rey Roboam, subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, con 1,200 carros y con 60,000 hombres de a caballo. Mas el pueblo que venía con él de Egipto, esto es, de libios, suquienos y etíopes, no tenían número. Y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo, así ha dicho el Señor, vosotros me habéis dejado, y yo también os he dejado en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Voy a completar la lectura. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino palabra del Señor a Semalías diciendo, se han humillado, no los destruiré,
Antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos, y para que sepan lo que es servirme a mí y lo que es servir a los reinos de las naciones. Subió pues Sisac, rey de Egipto, a Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros de la casa del rey, y todo lo llevó, y tomó los escudos de oro que Salomón había hecho, y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, y los entregó a los jefes de la guardia, los cuales custodiaban la entrada de la casa del rey. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, le agradezco la bendición que usted da, el poder saber que tenemos para compartir esta palabra y reconocer que solo usted tiene el control de todas las cosas. Llévenos, Señor, a lo que usted espera que nosotros podamos encontrar en esta palabra para cada uno de nuestros corazones, y enséñenos a hacer su voluntad en todo momento. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estoy un poco maniado porque como no está el púlpito, pero quiero decirle, mi hermano, que Roboam era el hijo de Salomón, y lo primero que usted debe saber, que él tenía todas las condiciones para ser un buen rey, Había tenido un buen padre y realmente el padre más sabio, ¿ya? El padre más sabio que en la historia de la humanidad ha existido. Tenía la palabra del Señor, la cual su padre se la había comisionado, diciéndole que esto era para que él se guiara y no se apartara. Pero, bueno, bien sabemos, no fue así. ¿Por qué? Porque Roboam fue el responsable de la división de esta nación. Porque una vez que toma el reino, él tuvo la posibilidad de, cuando fueron a hablar con él, los ancianos le aconsejaron que sea humilde, que mostrara empatía hacia los que le servían, que fuera un rey que mostrara lo mejor, amabilidad, que compartiera con ellos. Pero los jóvenes le aconsejaron que se mostrara más duro que su padre y que incrementara aún más los impuestos. Y sabe, este rey Roboam agravó la mano contra las tribus de esta nación. Y bueno, y esto provocó la división. 10 tribus se rebelaron y se levantaron y formaron su propio reino con Jeroboam. Pero Roboam gobernó las tribus restantes. Y sabe, siendo un pequeño reino, había inestabilidad, que obviamente al rey le preocupaba, y se aplicó al máximo para poder consolidarse, para poder darle estabilidad a lo que había quedado para él. Y allí, en los 3 primeros años, él se preocupó, fue obediente a la palabra del Señor, buscó a Dios. Los primeros 3 años fueron de absoluta obediencia y obviamente estaba la bendición de Dios sobre él. ¿Sabe? Pero fueron los 3 primeros años, hasta que se sintió seguro, hasta que se sintió que ya estaba consolidado. ¿Sabe? Tenemos que tener tanto cuidado cuando empezamos a sentirnos como que, ya dominamos todas las cosas. Por eso dice el versículo 1, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley del Señor. Y todo Israel con él, y todos los demás siguieron el ejemplo de este rey. Cuando pensó que ya había logrado la estabilidad, cuando consideró que ya era firme, cuando consideró que ya los demás lo respetaban, dejó la palabra de lado. Cuidado. Por eso le decía yo al principio, tengamos cuidado cuando ya sentimos, pero si ya esto lo estoy controlando, ya, no importa que no hayan reuniones, total, ya ahora sé cómo guiarme, cuidado. Tenga cuidado dónde está dejando usted la palabra de Dios respecto a su vida. Tenga cuidado cómo usted a lo mejor está menospreciando
A lo mejor usted ya no está considerando lo que antes usted hacía. Conversaba con el hermano Manuel San Martín en el viaje cuando me llevaba ahí a la clínica, a la operación. No recuerdo por qué razón, pero de pronto dijimos, ¿se acuerda? ¿Se acuerda cuando al principio, cuando recién nos convertimos? Y yo recordé mi tiempo, en realidad, de recién convertido, recién casado. Estábamos en la iglesia de Valparaíso, ¿sabe? Y hacíamos, con mi esposa, estábamos en todos los cultos, todas las reuniones, en todo momento. Había algo que hacer, nosotros estábamos acompañando y consejero con los jóvenes, y hubo una vigilia en Santiago donde nos invitaron. Y nosotros fuimos con las hijas pequeñas a Santiago un día 11 de septiembre. Siempre recuerdo, y llegamos allá, y usted sabe lo que pasaba los 11 de septiembre, se tomaban las calles, habían protestas. Y nosotros estábamos ahí en un estadio, Nataniel creo que se llamaba, porque lo hacía la iglesia del pastor Eduardo Herrera, una vigilia, y sabe, de las comunas de Santiago no llegó nadie, porque nadie se atrevió a salir por la fecha, pero nosotros de Valparaíso contratamos un bus, llegamos y éramos casi los únicos que estábamos allí junto con la iglesia del pastor Herrera que estaba ahí en la cancha y nosotros ahí en las galerías, pero éramos únicos. Habían hecho una cantidad de café y té para los breaks que tendría la vigilia y al final, ¿sabe? Lo estaban regalando porque no había la gente que ellos pensaron que iban a estar allí. Y yo pensaba, decía, hacíamos tantas cosas al principio, pero ¿qué pasa? Y con el hermano Manuel, al final uno se pone como más racional y dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? ¿Cómo voy a exponer a mi hijo? ¿Cómo voy a exponer a mi esposa? Pero, ¿sabe? Al principio era todo así. Y creo que para usted también, al principio. ¿Sabe cuál es el problema? Cuando nos ponemos ya, nos creemos grandes, cuando creemos que ya estamos firmes, cuando sentimos que ya los demás nos respetan, tengamos cuidado, cuando empezamos a gobernarnos por lo que nosotros creemos. Recuerde, ¿sabe? Él tenía guardia, tenía 300 soldados, 150 y 150 se ponían al lado con unos escudos que había hecho Salomón de oro. 300 ciclos, algo así como 30 y tantos kilos. Y se ponían en el pasillo y el rey pasaba por allí y eso le daba el estatus de sentirse grande. Y pasaba y los escudos allí y él representaba la grandeza, la firmeza, el respeto. Imagínense eso. Un pasillo ahí de 150 soldados por lado con sus escudos de oro. Hace un tiempo conversando con Emanuel un día, recordamos esta predicación de muchos años atrás y él me dijo, yo siempre me acuerdo cuando usted predicó de los escudos y yo quedé ahí. Bueno, ahora encontré el pasaje de la Escritura donde este rey su grandeza la representaba en esos escudos de oro, la firmeza, el respeto, pero eso mismo le hizo a él dejar la ley, olvidarse de la ley de Dios. ¿Sabe cuándo pasa esto? Cuando las bendiciones pasan a ser más grandes que el bendecidor. Cuando las bendiciones pasan a ser más grandes que el que bendice. Y esto le pasó a este rey. Las bendiciones, al final, él consideró que eran tan importantes, pero se olvidó del que realmente bendecía. ¿Sabe? La seguridad que sintió le hizo dejar lo que a él realmente le hacía firme y respetable. ¿Y qué pasó? Bueno, lo que dice el versículo 2. Por cuanto se había rebelado contra el Señor en el 5º año, recuerde, los 3 primeros fueron excelente obediencia, sometimiento a Dios. El 4º seguramente ya se puso así medio tibio y en el 5º ya se rebeló. Y en el 5º año subió el rey Sisac de Egipto contra Jerusalén. ¿Sabe? Le vino el desastre. Tengamos cuidado, no nos confiemos. No consideremos que nuestras fuerzas son los que nos han mantenido, al contrario. Es Dios en cada uno de nosotros. Y esto es lo que tenemos que cuidar en este tiempo especialmente, que esa presencia de Dios en nuestras vidas sea más importante que cualquier cosa externa. Más importante. Recuerde que somos los vasos de barro
y que dentro de nosotros está ese tesoro, esa presencia de Dios, que hace que sea valioso en nuestra vida, porque sin Dios no seríamos absolutamente nada. Roboam primero dejó la palabra del Señor, dejó de obedecer, y ¿sabe la demás? Dejó de servir a Dios. Dice, y el pasaje paralelo de Crónica es Primera de Reyes 14, se edificaron lugares altos. Dejó de dedicarse, dejó de consagrarse, cambió su pasión por otra pasión. Y esta otra pasión eran los lugares altos. Sirvieron a otros dioses. Sirvieron a otros dioses. Y ¿sabe? Esto es lo preocupante. ¿Sabe? Se ve una degradación, una decadencia. Primero, la palabra fuera. No se lee, no se escudriña, no se atiende. Yo tendría que actualizar esto porque podría decir, bueno, es que ya no vienen a los estudios bíblicos, pero ahora compartimos todo, la clase de la escuela dominical, para que usted pueda estar allí inmiscuido con lo que es la palabra del Señor. Las clases, están las clases de niños para que usted como mamá, como abuela o como tía pueda acompañar a los más pequeños de su casa y decirle, dediquemos un tiempito para ver la clase. No duran ni 20 minutos, 25 minutos a veces la clase de niños. Y usted ahí, usted dirá, pero que tengo tantas cosas que hacer. Pero dedicar un tiempo para el crecimiento espiritual de los más pequeños de su casa. La clase de adolescentes, de preadolescentes, las clases de adolescentes también se transmiten. Y los maestros se comunican con los alumnos y a lo mejor usted tiene un adolescente que nunca ha participado. Póngase en contacto con los hermanos de la escuela dominical para que le manden también el link. Está la clase de preadolescentes que también suben domingo a domingo la grabación de la clase y usted también debe ser. Las clases de jóvenes, las clases de adultos. Los días jueves escudriñamos las escrituras y estamos viendo la primera carta de Juan. Vamos en el capítulo 3, ya avanzando. Quiero decirle que, ¿sabe? Se conectó una hermana hace unas 2 semanas. Y ella me escribió y me dijo, pastor, gracias. Ahora estoy siguiendo toda la secuencia de lo que ya está grabado. ¿Sabe? Hay más de 156, si no me equivoco, videos que hemos subido desde hace más de un año de los cultos de martes, jueves, domingo, escuela dominical. Yo por la página del Facebook sube cuando me mandan la predicación de la reunión de jóvenes, también la comparto por Facebook para que los que quieran verla puedan verla. ¿Sabe? No puede ser que alguien no diga, es que como ya no, yo no leo la Biblia, pero conéctese. Y de pronto me doy cuenta que hay algunos que ya no se están conectando, que están dejando de ver. A lo mejor lo dejan para otro horario. Pero eso me preocupa porque empieza a verse una degradación, una decadencia de la vida espiritual. Y el Señor le dice, primero dejaron la palabra del Señor y empezaron a servir a otros dioses y se hicieron lugares altos y servir a otros dioses. Porque de pronto ya no tenían ganas, ya no tenían tiempo, ya no había consagración, ya no había pasión por las cosas del Señor. ¿Sabe? Se empieza a notar, ya que la dedicación del tiempo se está haciendo para otras cosas, y esto es lo preocupante. Dejaron la palabra, dejaron de servir, y en Reyes aparece, se enredaron en perversidades, en cosas que no edifican, en cosas que no edifican. Entonces yo quiero invitarle para que usted mire su vida. Sé que esta es la historia de Roboam, sé que esta es la historia de un rey de mucho tiempo atrás, pero ¿sabe? Esto también pasa con nosotros. Y a lo mejor antes la iglesia nos servía como el sostenimiento de nuestra vida espiritual, porque a veces nos hemos acostumbrado al ciclo del culto del domingo, salíamos victoriosos, venía el lunes, seguíamos martes, miércoles, el jueves ya empezábamos a decaer, el viernes ya estábamos en otra el sábado y el domingo, y volvíamos el domingo, y era un impulso de nuevo y se iba completando el ciclo semanalmente. El desastre le llegó a ellos.
Sisac los invadió, prevaleció, tuvieron que servirle. Saqueó todas las cosas, dejó vacío tanto el templo como el palacio del rey. Saqueó todo, no le dejó nada de lo que ellos tenían. Oiga, y de repente pensaba yo, parece una historia conocida, ya no podemos reunirnos presencialmente, no podemos juntarnos presencialmente para adorar al Señor, todo lo hacemos ahora en forma virtual. Y de pronto parece como que el Señor permitió que nos quitaran todo, todo. Y ahora en esta situación, usted dirá, ¿pero cómo? O sea, Dios nos castigó por dejar la palabra, por dejar de servir, por hacer las cosas a nuestra manera. ¿Sabe? Dios siempre va a estar usando todas las formas posibles para hacernos reaccionar respecto a nuestra relación, a nuestra comunión con Él. Igual como lo hizo con Roboam. Igual. Permitió que entrara el enemigo, Sisac. Le permitió que le invadieran. Le permitió que le saquearan los tesoros. Le permitió que arrasara con ellos y que los doblegara. ¿Para qué? ¿Para qué hizo el Señor todo eso? Para que se arrepintiera, para que se convirtiera este rey, para que hubiera un cambio. Sí, para que hubiera un cambio en su corazón. ¿Pero qué hizo Roboam? Se humilló, sí, se humilló. Ellos declararon, justo es el Señor en el versículo 5 y 6. Y el Señor dijo, no voy a derramar mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac, pero serán sus siervos. O sea, no los voy a destruir, pero se notará que ya no son firmes ni seguros. Se notará ahora que perdieron su estabilidad. Tendrán que depender ahora de la estabilidad de un hombre y tendrán que servir a un hombre y no servir a Dios. Y Sisac se llevó todo lo valioso. Todo lo que demostraba su grandeza, todo lo que demostraba su firmeza, todo lo que mostraba su esplendor de este rey. ¿Y sabe qué hace Roboam? Al perder lo que representaba todo esto, grandeza, poder, firmeza, esos escudos de oro de 30 kilos aproximadamente, ya no estaban, ya no existían. Se habían ido porque Sisac se llevó toda esa grandeza. Pero ¿sabe lo que hace él? Manda a hacer escudos iguales a los 300 que tenía, pero eran de bronce. Ya no era lo mismo. Ahora los escudos no eran de oro, eran de bronce. Hizo algo parecido. Pero no eran realmente lo que eran al principio. Pero quería que como que de afuera se viera que estaban aún, que aún tenían los escudos de oro, pero eran de bronce. ¿Sabe lo que es eso? El fingir. Fingir que tengo algo que no tengo. Qué triste es considerar esto. Fingir que tengo algo que ya no existe en mí. Y yo pensaba en esto. De pronto nos hemos acostumbrado. Y tengamos cuidado, no sea cosa que estemos llevando una vida cristiana aparente y no una vida cristiana real, genuina, donde soy capaz de todo por tratar de estar en comunión con el Señor, donde nada me distrae de lo que realmente el Señor espera de mí. Él fingía que aún estaba lo que ya había perdido. Y seguramente él dijo, si no tengo lo que Dios quiere que tenga, fingiré como que lo tengo. ¿Sabe? Esto es el engaño. Esto es lo que hace la religión. La religiosidad. Esto es lo que hace. El que tratamos de continuar como si ya no hubiésemos perdido lo que perdimos. Ahora yo le invito a que usted haga un examen de lo que usted antes hacía y de lo que está haciendo ahora. Porque yo debo decirle, el Señor conoce nuestro corazón, Él sabe cómo somos nosotros. Y en esta hora, si usted ya está perdiendo la comunión con Dios porque ya ha dejado de lado lo que antes hacía,
A lo mejor usted ya está perdiendo esa devoción y dedicación. A lo mejor perdió sus tiempos de oración. A lo mejor perdió el tiempo de alabanza. A lo mejor ya se acostumbró, deja ahí el celular para que corra y usted se pone a hacer otras cosas. Y antes al principio se dedicaba, yo escuchaba los primeros comentarios diciendo, pastor, el único panorama que tengo para el domingo es lo que hace la escuela dominical y el culto de la tarde. El resto estamos en cuarentena, así que no tenemos ningún panorama. Y lo único que hacemos es nos instalamos allí. Dije yo, ¿y ahora será así? ¿Se continuará en la misma forma? Entonces tengamos cuidado. No sea que estemos construyendo escudos de bronce para que los demás crean que estoy bien, pero no estoy, ni siquiera escucho, ni sé lo que están haciendo. Yo debo decirle que el Señor conoce. Y yo lo único que le insto es para que usted reconozca al Señor. Y sabe, si usted ha perdido algo, reclámele al Señor. Dígale, Señor, yo necesito lo que he perdido. No haga cosas de fantasía o de mentira. Dígale, Señor, esto yo lo estoy perdiendo por esta causa, por esta razón. Pero quiero que tú me ayudes a volver a enamorarme de ti. A volver a correr por ti, a volver a anhelar, tener el tiempo de comunión, de oración contigo, a buscar el momento en que solamente yo podía conversar y hablar contigo, recuperar esa vida espiritual que se está perdiendo. Yo le invito para que usted pueda decirle, Señor, yo quiero que tú lo hagas en mi vida, en mi corazón. Quiero enamorarme de ti. Señor, quiero volver a tener esa comunión contigo. Quiero sentir tu voz hablándome. Quiero que tú me hables por la palabra del Señor. Quiero que pueda yo realizar un devocional cada día para buscar de tu presencia. Este es un buen tiempo, mi hermano, para decir yo quiero convertir mi vida totalmente a ti y no tener que fingir que tengo algo que ya no está en mí. Que la bendición que Dios le ha dado no sea más importante que el bendecidor. Que nada de lo que el Señor le ha entregado sea más importante que el Señor que entrega todas las cosas. Yo le invito para que incline su rostro y oremos un momento al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo le agradezco, Señor, este tiempo. Y le pido que usted ayude a cada uno de mis hermanos, los que han escuchado esta palabra, que puedan, Señor, ellos mirar su corazón, y si hay algo que usted debe cambiar, hágalo, Señor, conforme a su propósito. Perdónenos si le hemos fallado en esto, y ayúdenos a hacer su voluntad. Le agradezco, Señor, su gran misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, le invito a que pasemos a un momento de adoración con el hermano Diego y Daniel y Diego, para que podamos adorar junto al Señor. No se desconecte. Siga siempre conectado con el Señor. Nos vemos pronto en la voluntad del Señor y cuando Él lo permita. Dios le bendiga.